día viernes 20 de julio, aquí estamos para compartir el trajinar de las noticias. Buenos días, Ali querida y Dianita, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Robert, amigos televidentes de Anita, qué gusto poder compartir con ustedes en esta la primera emisión del Comercio TV. Hoy día viernes y un día muy especial, y Robert, quiero extenderte todo mi cariño, todo mi afecto en este día especial para ti. Bendiciones, salud, prosperidad y amor en este día especial, pues es el cumpleaños de este señor que tengo al lado, un caballero. Tan linda. Mi Ale querida, lo recibo con mucho cariño, de verdad, palabras que me llenan mucho el corazón, más que vienen de ti, que te quiero muchísimo y Igual, te respeto sabe. muchísimo. Gracias, mi bella. Robert, así que vamos a estarle festejando el cumpleaños el día de hoy. Tiene que estar atentos con nosotros. Gracias, mi Ali. Así iniciamos con buenas energías, con buen ánimo. Tómese un buen cafecito, el día está precioso. Lindo, este día viernes está espectacular el sol, así que salga, vívalo con energía, a todo el mundo muéstrele una gran sonrisa. Gracias a los compañeros del máster por el cumpleaños feliz también, ¿eh? Y la torta rica, Sarita. Gracias, de verdad. Iniciamos con mucho cariño y mucho amor, un viernes distinto. Vamos a iniciar contándoles que un operativo Impacto 270 ejecutado por la Policía Nacional desarticuló una banda dedicada al asalto de ciudadanos y robo de accesorios de vehículos. Según informaron las autoridades, los malhechores cometían los ilícitos utilizando un taxi ejecutivo. El operativo Impacto 270 se lo desarrolló en la ciudad de Ambato. Tras su ejecución, las autoridades detuvieron a 6 personas que presuntamente integrarían una banda delictiva liderada por un ciudadano con el alias de Gordo, mismo que tendría a su haber varios antecedentes. Se registra 12 detenciones, 6 por robo, 1 por asesinato, 1 por invasión, 1 por destrucción de bienes ajenos, 1 por amenazas, 1 por estafa, 1 por asociación ilícita. Según la información oficial, los presuntos delincuentes se dedicaban al asalto de personas y al robo de accesorios de vehículos. Su modus operandi era establecer en un taxi ejecutivo, circular por la ciudad, perfilar los vehículos y personas, debilidades que podían tener en su seguridad, y de esta manera sustraerse los accesorios. La unidad de policía judicial habría hecho una investigación de 3 meses antes de proceder con el operativo Impacto 270, que dio con la captura de los sospechosos. Ellos se sustraían lockers, emblemas, memorias de vehículos. Como evidencias tenemos el taxi en el cual ejecutaban este tipo de labores. Estos supuestos delincuentes, dice la policía, ejecutaban entre 10 y 12 acciones delictivas por día, trayéndoles consigo ganancias económicas por la venta de los accesorios sustraídos. Los accesorios que vendían entre 100, 200 hasta 500 o 800 dólares determinados accesorios. Entonces, si calculamos por la cantidad de eventos que se ejecutaban. Según confirmaron los gendarmes, el juez de garantías y vigilancia tendría los elementos de convicción suficientes que evidenciarían las actividades ilícitas que realizaban los 6 detenidos, informó Javier Rosero. Vamos a contarles que un guardia de seguridad de un mercado de la ciudad de Quito resultó herido de bala por una presunta mala maniobra de un arma de fuego que portaba desde sus compañeras de trabajo. La mujer fue detenida para las investigaciones. Veamos. Todo transcurría en completa normalidad en el mercado artesanal ubicado en el sector de La Mariscal, al centro norte de la capital. De pronto, un fuerte estruendo que provenía de esta oficina de seguridad alertó tanto a comerciantes como a los clientes que en ese momento se encontraban en el sitio. Cuando se acercaron a ver lo ocurrido, se percataron que uno de los 2 guardias que se encontraba realizando su trabajo rutinario tenía una herida de bala. Personal de una empresa de seguridad había realizado la manipulación inadecuada de un arma a uno de sus funcionarios, producto de lo cual se produce una detonación de un arma de fuego. La detonación por la presunta mala maniobra la habría realizado una joven guardia de seguridad, impactando en la pierna derecha de su compañero. Inmediatamente paramédicos llegaron al sitio para socorrer al hombre. Fue trasladado ya al hospital Andrade Marín, donde está siendo objeto de las respectivas asistencias médicas. Al lugar también llegaron agentes del Departamento de Control y Organizaciones de Seguridad Privada de la Policía Nacional, quienes verificaron las condiciones legales de la empresa que prestaban sus servicios de vigilancia en este mercado. Hemos podido, a través de nuestro sistema, constatar de que cuenta con los permisos vigentes hasta el año 2019. Estamos verificando que los guardias cuenten con la acreditación que les otorga el Ministerio del Interior. Sin embargo, pese a tener los permisos de seguridad, se constató además que no tenían la autorización para portar armas. Que no contaban con los permisos que otorga el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y esas armas han sido ya entregadas al Departamento de Control.
La mujer implicada en el hecho fue trasladada hasta la unidad de flagrancia para las investigaciones. En Quito informó Adriana Rojas. Y un policía fue hallado muerto dentro de un patrullero. Junto a él, su compañero presentaba síntomas de intoxicación. Se presume que sería por gases tóxicos. El hecho ocurrió en la vía Taura-Naranjal, en la provincia del Guayas. Un policía que brindaba sus servicios en el cantón Naranjal fue hallado muerto dentro de un patrullero. Se trata del sargento Leonardo Chila Bajaña, quien hacía rondas junto a otro uniformado. Aparentemente se habrían intoxicado con monóxido de carbono. Que ellos rompieron un vidrio del carro para poderlo sacar. Porque tal parece que estaban como intoxicados, como que habían respirado algo. No sé. Porque aparentemente ellos estaban dentro del carro. Ellos se estacionaron para descansar. Temprano en la mañana sus compañeros los localizaron. De su lado el policía Luis Gómez Moreira fue trasladado a Guayaquil, donde permanece asilado en una casa de salud con pronóstico reservado. Los policías toman su descansito ahí, pero ya pues, les tocó su mala hora. Aparentemente han quedado con los vidrios arriba y eso hizo que produjera la muerte de uno de ellos. Sí se me suponía que algo grave estaba sucediendo porque no así suelen quedarse. O sea, descansan un momento, pero ellos nuevamente vuelven a su rutina. El cuerpo del fallecido llegó hasta el Instituto de Ciencias Forenses en el puerto principal. Ahí determinarán las causas exactas de su deceso. Aún se espera un pronunciamiento de las autoridades policiales, informó Adriana Peralta. Son las 7:01 de la mañana, 6:01 allá en Galápagos. Un hombre de 45 años de edad fue encontrado muerto en su departamento. Según sus vecinos y familiares, su asesinato obedecería a la falta de pago de una deuda. Este hecho ocurrió allá en la ciudad de Cuenca, capital Azuaya. Miremos. Preocupación hubo en uno de los barrios cercanos a la Feria Libre de la ciudad de Cuenca ante el asesinato de un hombre de 45 años de edad a plena hora del día. El crimen se cometió dentro del departamento donde vivía el ahora occiso. Ya llegó la policía, ya llegó la ambulancia, todo. Entonces nos quedamos nosotros fríos y dice que le han muerto de ahora a las 10 de la mañana. Pero no vimos nosotros a nadie ni nada. Varias puñaladas recibió el ciudadano en todo su cuerpo, lo que le ocasionó la muerte. Se ha encontrado el cuerpo del señor con múltiples heridas que al parecer corresponden a arma blanca, cuchillo. Son múltiples heridas. ¿En qué parte del cuerpo tiene las? En todo el cuerpo. Según investigaciones preliminares, el objetivo era el asesinato. Se descarta el robo. No se trataría de robo, todas las cosas están ahí, pero efectivamente estamos muy pronto para decir. Tanto los vecinos como familiares manifiestan que el motivo de la muerte del hombre sería por deudas. Le han llamado el día domingo a decir que si no le pagaban le mataban, pero no sé cómo mismo será, ¿no? Dice que han llegado unos dos señores que le han amenazado. Los familiares del ciudadano asesinado que dejen la orfandad a dos pequeñas hijas piden justicia. Que piden la justicia, pues cómo van a matarle a un señor tranquilo y que él era más que todo inválido, un enfermo. Imagínense, esto debía ser algo vengativo que le hagan esas cosas. El cuerpo fue llevado al departamento forense para los procedimientos de ley. Mientras, la policía realizó las indagaciones del caso. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y la depresión habría llevado a un adulto mayor a terminar con su existencia. El hombre se colgó en el parque de Chilibulo Alto, al sur de Quito. Días atrás se cayó, estuvo internado en una casa de salud, pero su cabeza no habría mejorado. La dolencia le impedía salir a trabajar. Se ganaba unos cuantos centavos vendiendo cosas pequeñas en Namarín. Al verse limitado, la depresión como que le abrazó, hasta supuestamente llevarle al suicidio. Yo digo que estuvo ido él porque no estaba tan bien, entonces él me imagino que por eso toma la decisión. Aprovechando que todos dormían, habría salido de casa, llegó al parque infantil de Chilibulo Alto, vio una viga a la que amarró una cuerda y se habría dejado caer con todo su peso. El cuerpo fue encontrado por una señora que madrugó a caminar con su mascota. Con una cuerdita, el mismo se ahorca. No deja carta, no deja nada. Cuando se percataron de la fatal decisión, ya todo estaba consumado. El hombre de 83 años de edad tenía algunas horas de haber fallecido. Una decisión que a la familia dejó sumida en el dolor. Llegaron al parque con el corazón destrozado. Él salía a recorrer. ¿Vivía por aquí? Sí. ¿Qué se puede decir? Este barrio es Chilibulo Alto, vía el Cinto. Nunca se imaginaron que don Angelito, cargado en la espalda el peso de los años, caminaba a paso lento por la ruta del suicidio, cuyo testigo fue la fría madrugada capitalina.
En Quito informó Iván Casamen. Un menor fue agredido brutalmente en el suroeste de Guayaquil. El acusado sería su propio tío, quien está siendo buscado por la justicia. Miremos. Hasta el despacho del fiscal César Peña llegó la psicóloga y un docente del colegio, donde estudia el menor de 12 años. Aquí se confirmó que había sido agredido de forma violenta. La víctima manifestó que su tío le dio con lo primero que encontró en la casa, donde vive con su abuelita. Se le hizo el reconocimiento médico legal al niño. Él presentaba una serie de hematomas a nivel de toda la cara, golpes por todo el cuerpo, latigazos y obviamente las huellas de la sangre que estaba brotándole sobre la piel. La abuelita, el día que estuvo aquí en la fiscalía, que indicó de que efectivamente ella había manifestado al hijo que le pegue al nieto por portarse mal y por no ir al catecismo. La denuncia fue presentada por el profesor, mientras que la fiscalía ya abocó conocimiento de ese caso y ahora buscan al acusado de haberle provocado estos hematomas, tanto en el rostro, cadera y piernas del menor. Aquí estamos frente a un delito de tentativa de asesinato, también puede ser un delito de tortura. En el caso de tortura, el Código Orgánico Integral Penal establece una pena de 10 a 13 años. El hecho ocurrió en una vivienda de las calles Gallegos Lara y Letamendi, en el suroeste de Guayaquil. Anoche, acordándome hasta las lágrimas se me salieron, señor, decir, ¿dónde estará durmiendo? Pues yo le enseñaba a dormir así en el barrio. Anteriormente a eso, que incluso mi esposo le dice, ¿qué te pasó? Dice, no, es que mi abuelita, mi mami me pegó, dice, porque no lavé bien la ropa, y por aquí le había dado con el látigo, y acá. Intentamos obtener una versión de parte de la señora que cuida al infante, desde que tenía 2 meses de haber nacido. Vamos a contarles que el día de ayer varios representantes de colectivos de ciclistas de la ciudad realizaron una marcha exigiendo mayor control vial. Esto sucede tras el accidente de Felipe Endara, deportista que fue atropellado hace pocos días en la avenida Interoceánica. Le contamos. El lunes pasado, el destacado ciclista ecuatoriano Felipe Endara fue atropellado en la vía interoceánica por un conductor que presumiblemente habría invadido el carril por donde circulaba el deportista. Producto del hecho, Felipe se encuentra en coma inducido, mientras el chofer huyó luego de ocurrido el siniestro. Bueno, entiendo que fue en una intersección, el vehículo iba en dirección Quito-Valle, en cambio la camioneta estaba en un giro izquierdo, en una intersección semaforizada. Los agentes metropolitanos remitieron las versiones de algunos testigos a la fiscalía, pues cuando asistieron a la emergencia solo encontraron al ciclista herido. Y cuando llegó la gente de tránsito no estaba ni el vehículo ni la bicicleta, solamente estaba la persona herida. Por lo tanto, el CIAD no puede acudir. Sin embargo, dentro del parte informativo se ha hecho y se ha puesto en conocimiento del fiscal. ¿Hubo algún testigo que pudo notificar el tema de la placa del vehículo que arrolló a Felipe? Este hecho conmocionó a varios grupos de ciclistas, quienes se desplazaron desde la tribuna de los Chiris hasta el municipio. El objetivo, exigir a las autoridades mayor control vial. No solo es con los ciclistas, y esto hay que tenerlo bien claro, porque sobre todo somos peatones. Finalmente todos caminamos. Los representantes fueron recibidos por Julio Puga, director de la AMT, quien enfatizó el compromiso por precautelar la seguridad de todos los gestores viales. Nosotros vamos a profundizar los operativos de control, vamos a hacer seguimientos, vamos a estar en acompañamiento directo con los ciclistas. Solo de enero a mayo de este año se registraron 602 sanciones por irrespetar las vías de uso exclusivo para bicicletas, informó Sofía Vintimilla. Momento de irnos a una pausa comercial, pero al retornar les contamos que existen contradicciones sobre en qué punto de la frontera fue secuestrado el equipo periodístico de Diario El Comercio. Y también al retornar le estaremos contando que el expresidente de la Asamblea, José Serrano, mediante un comunicado, rechazó que se lo involucre o que se le quiera involucrar en el caso del secuestro de Fernando Valda. Esto y más al retornar, son las 7:11 de la mañana, usted está en la señal de Televicentro. Una pausa. Continuamos con más información. Les contamos que existen contradicciones sobre en qué punto de la frontera fue secuestrado el equipo periodístico de Diario El Comercio. Los ministros de Defensa de Ecuador y de Colombia manejan versiones distintas, mientras los familiares piden la verdad. Horas atrás, en rueda de prensa, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, revelaba que alias Cherry, detenido en un operativo en una zona rural del municipio de Tumaco, fronterizo con Ecuador, y otros 3 colaboradores supuestamente secuestraron al reportero, fotógrafo y conductor del Diario El Comercio, ¿no?, en lado ecuatoriano. Fue quien presuntamente interceptó la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, Ecuador.
Sobre el particular fue consultado el ministro ecuatoriano Osvaldo Jarrín, quien dejó entender que tal aseveración es falsa, que los trabajadores del medio escrito habrían sido secuestrados al otro lado de la frontera. Fueron capturados y secuestrados en Ecuador. Usted lo dice, pero no es así. A la respuesta de Jarrín, los familiares del equipo periodístico reaccionaron de forma inmediata, solicitaron al ministro explique y amplíe su declaración. Que tiene él información que no fue así. Nos gustaría mucho que entregue a la Fiscalía para que se haga la investigación correspondiente respecto a las afirmaciones que él tiene al respecto. Parece que se han dedicado a posicionar, nos da la impresión, no sé, de que están posicionando una idea respecto al gobierno o cuál es el interés atrás de esto. El primer día de secuestro, 26 de marzo, en las instalaciones del ECU 911, el exministro César Navas nos dijo que fueron secuestrados en Ecuador. Si el ministro Jarrín conoce otra información, le rogaríamos que nos invite al Ministerio de Defensa y nos haga conocer esta información. Jarrín tampoco respondió sobre las razones por las que fueron asesinados Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. La investigación a profundidad que se realiza en otro país, por supuesto que nos transmiten, nos informan, pero no estamos en responsabilidad de realizar una investigación en otro país. Finalmente, sobre la suerte del cabo segundo de infantería Wilson Ilaquiche Gavilanes, el ministro Jarrín expresó que sigue en calidad de desaparecido, que salió del destacamento de Tobar Donoso por cuenta propia el pasado mes de mayo. Su desaparecimiento es asunto absolutamente personal, obviamente en contra de las leyes y reglamentos militares. Están en condiciones de someterse a la justicia, los tres en el proceso. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles ahora que el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín presidió la reunión del Consejo Sectorial de Seguridad. Previo al encuentro explicó los avances de la Comisión de Seguridad Fronteriza de la Asamblea sobre las reformas a la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que cuenta con 3 cuerpos legales. Jarrín indicó que existe predisposición para aprobar los proyectos y entregar al país una ley que garantice de forma integral la seguridad nacional. En base de esta aprobación de la Asamblea, el Consejo aprueba la creación de un nuevo órgano de inteligencia, es decir, se termina la CENAIN y se aprueba la creación del Centro de Inteligencia Nacional presidido por el coronel Jorge Costa. Se crea, en segundo lugar, la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y 13 laboratorios de procesamiento de cocaína fueron destruidos en la selva de Nariño, en Colombia, zona fronteriza con Ecuador. Autoridades colombianas también lograron el decomiso de más de 1000 kilos de droga que pertenecería a alias David, líder del grupo delictivo Guerrillas Unidas del Pacífico. A pocos kilómetros del cantón San Lorenzo está el municipio de Mosquera, en el lado colombiano. Aquí la policía y el ejército patrullan la zona de manera permanente. Una llamada anónima alertó a los agentes antinarcóticos colombianos, quienes programaron el ingreso a la zona selvática, en donde encontraron 13 laboratorios artesanales donde se producía gran cantidad de base de cocaína. El importante resultado conlleva a la destrucción de un laboratorio para clorhidrato de cocaína, más 12 infraestructuras que procesan base de coca. En total 13 laboratorios fueron destruidos. El lugar donde fueron encontrados los insumos y los llamados cambuches están cerca de la zona poblada y a extensas plantaciones de coca, hojas que son materia prima para dicho procesamiento. Según la policía colombiana, estos sitios son el lugar de trabajo de decenas de campesinos colombianos y ecuatorianos. Ascienden a más de 700 kilos de base de coca, más de 400 kilos de clorhidrato de cocaína, al igual que insumos sólidos y líquidos necesarios para procesar el alcaloide. Al momento de la incursión no se encontraron personas trabajando. Se conoce que huyeron por la zona selvática. Sin embargo, la incautación sí genera pérdidas considerables a esta organización narcodelictiva que pertenecería a alias David, que opera en el sur de Nariño, frontera con Ecuador. Los propietarios o dueños de estos laboratorios, se trata de una organización narcotraficante vinculada con Guerrillas Unidas del Pacífico, cuyo cabecilla es alias David. Desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez.
Es tiempo de contarles que el expresidente de la Asamblea, José Serrano, mediante un comunicado, rechazó que se lo quiera involucrar en el caso del secuestro de Fernando Balda. Esto luego de la filtración de un audio donde se escucha hablar con el ex agente de inteligencia Raúl Chicaiza. Serrano acudió este día jueves a la Asamblea, pero evitó dar declaraciones a la prensa. Veamos. La Asamblea Nacional. 48 horas después de que se hiciera público un audio en el que se escucha supuestamente al expresidente de la Asamblea, José Serrano, en un diálogo con Raúl Chicaiza y en el que hablan sobre el caso de Fernando Balda, este jueves José Serrano emitió un comunicado en el que confirma que se reunió con el ex agente Chicaiza, pero aclara: respecto al policía R. Chicaiza, si alguna vez lo recibí, lo hice como cualquier ciudadano que solicita hablar conmigo, de manera abierta y formal, pues incluso consta en los registros de visitas del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional. A lo largo del comunicado, Serrano rechaza la divulgación de ese audio, asegura que se está descontextualizando ese diálogo, con una manipulación que afirma lo único que busca es perjudicarlo y tratar de involucrarlo en el caso Balda. Más adelante dice: con total firmeza y sin temor a equivocarme, afirmo por tanto que no existe motivo alguno para mi vinculación. El proceso habla por sí solo. Finalmente dice que por ahora no es momento de hablar con los medios, que guardará silencio frente a esta infamia persecución que ya tiene 8 meses, en la que de la manera más lamentable participan funcionarios del gobierno. Y así lo cumplió. José Serrano acudió este jueves a la sesión plenaria en la Asamblea, pero no aceptó una entrevista con los medios de comunicación. Abandonó el pleno por las puertas laterales, sin dar ningún pronunciamiento en torno a este tema. Informó Javier Gallo. Y existe preocupación dentro de las filas de Alianza País ante las desafiliaciones de 2 de sus integrantes de la bancada. Este jueves los hizo el legislador Juan Pablo Belín. Días antes había realizado un anuncio similar al asambleísta Jofre Pome. Problemas internos con la dirigencia nacional sería la principal causa de estas decisiones. La preocupación se ahonda dentro de las filas de Alianza País. Este jueves se confirmó una nueva desafiliación, esta vez la del legislador por Morona Santiago Juan Pablo Belín. Él argumenta que su salida de Alianza País se debe a problemas internos con el exsecretario del partido Ricardo Zambrano. Por una falta de norte, conducción política que ha venido arrastrándose ya de varios meses atrás, decisiones sin consultas que no se han consultado con las bases, directrices de pronto unilaterales. En esa misma tónica, Jofre Poma, aliado del partido, también anunció su separación. Y las razones son las mismas. Por la falta de conducción y liderazgo que ha tenido Alianza País con, lamentablemente, el encargado de la Secretaría como es Ricardo Zambrano en este proceso de reestructuración. En la bancada oficialista dicen estar preocupados ante estas desafiliaciones. Por ello aseguran que el buró político tomó decisiones inmediatas. Una de ellas, que Ricardo Zambrano no siga más al frente de la Secretaría de Alianza País. Fue reemplazado en el cargo por Gustavo Baroja, quien desde este miércoles asumió la secretaría. Las renuncias que se dieron aparentemente era por una inconformidad en la Secretaría Ejecutiva. Sabemos que en las últimas horas se ha cambiado de secretario ejecutivo y ojalá esta pueda ser el síntoma para que paren las cosas. Las decisiones políticas que algunos colegas puedan tomar con miras al 2019 de acuerdo a su realidad territorial no necesariamente significa que van a salir de la bancada. Los legisladores desafiliados afirman que esperan que el cambio de la directiva pueda mejorar la relación entre los que aún quedan en la bancada, que ellos seguirán apoyando al presidente Lenín Moreno, pero desde hoy en calidad de independientes. No es un tema de separación con el gobierno, sino más bien básicamente con la organización política como es Alianza País. Bueno, nuestra relación con los compañeros de bancada siempre ha sido una relación en función de cumplir una agenda legislativa. En todo caso, casa adentro, Alianza País busca recomponerse y evitar que nuevas separaciones se produzcan. Para ello han dado ya los primeros pasos: reestructurar la directiva nacional y buscar un mecanismo de diálogo directo con los legisladores de su bancada. Informó Javier Gallo. Una vez que el veto a la ley de fomento productivo llegó a la Asamblea Nacional, las discrepancias surgen al interior del legislativo en torno al techo del endeudamiento público. Según se plantea, durante los próximos 3 años, el gobierno nacional todavía podrá contar con este mecanismo. Miremos.
El veto presidencial al proyecto de ley de fomento productivo mantiene la propuesta original en torno a los incentivos tributarios, así como a la remisión de multas para el sector empresarial. Sin embargo, propone que durante los próximos 3 años no se establezca el techo del 40% para el endeudamiento. El 40% se mantiene, pero mientras llegamos al 40%, ese 40% está temporalmente liberado. A pesar de ello, dice Martínez, será obligación de las autoridades presentar un plan anual que permita ir convergiendo hacia el 40% máximo de endeudamiento. Tenemos que trazar la ruta para llegar al 40% del PIB, en eso es muy exigente y la regla macrofiscal también establece que cada año se deberá presentar un plan de optimización del gasto público. Precisamente esta opción al endeudamiento ha significado para el grupo opositor al gobierno una especie de cheque en blanco que, según afirman, podría comprometer la economía nacional. Por un lado dice que hay un sobreendeudamiento, que no se pueden endeudar más, sin embargo ellos buscan quitarse el límite de endeudamiento. Y si el gobierno nacional sigue mandando estos mensajes contradictorios, simplemente la economía nacional se irá a pique. De otra parte, la legisladora Mae Montaño manifiesta que el proyecto de fomento productivo no brinda políticas de confianza para la inversión extranjera y en lo micro tampoco beneficia a los pequeños y medianos productores. La pequeña y mediana empresa no tiene ningún beneficio con el tema de las remisiones. Estamos pensando ahí en las grandes empresas que dejaron de pagar por distintas circunstancias que no vale ahora analizar sus impuestos y que ahora les estamos dando un beneficio, pero a ellos. Con todas estas críticas, el gobierno aspira a llegar hasta el año 2021 a un equilibrio fiscal primario, que aclara no contabiliza el pago de deuda. De tal manera que ya en ese periodo se va a tener una estabilidad en el largo plazo. Y en ese caso también se están incluyendo salvedades como catástrofes naturales o recesión económica. La Asamblea Nacional tiene 30 días para allanarse al veto del Ejecutivo o ratificarse en el proyecto. Según se conoce, el informe para su análisis será presentado este próximo día jueves y posteriormente se debatirá en el seno del Legislativo los primeros días de agosto. Informó Javier Rosero. Y el Frente Popular y Federación de Cámaras del Ecuador tienen cuestionamientos distintos sobre el veto parcial del Ejecutivo a la ley del fomento productivo. A los primeros les preocupa la seguridad jurídica y a los otros que no existan incentivos para enfrentar el desempleo. Tras dejar la presidencia de la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador, Patricio Alarcón, y asumir Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, reaccionaron ante el veto parcial del Ejecutivo a la ley de fomento productivo. Se elimina a partir del 2019 el impuesto mínimo en cuanto al anticipo del impuesto a la renta. Se baja el impuesto a la venta de acciones, esto es positivo, tenemos inversiones rezagadas en el país. Pero no ven todo con buenos ojos, les preocupa la seguridad jurídica, al dejar de lado el arbitraje internacional en cualquier inversión que se haga en el Ecuador. Se elimina esa posibilidad y se cambia la posibilidad de hacer contratos de inversión de acuerdo a la normativa jurídica ecuatoriana y por montos de $10 millones o más. Mire, son señales confusas. Por un lado, esta ley da muchos incentivos para que lleguen capitales al país y por otro lado no se envía una buena señal en cuanto al arbitraje internacional. Ley que daría obligadamente origen a otras desde el análisis de las cámaras. Lo que ha pasado en la última década y más, todo el desbarajuste, toma tiempo reajustarse y probablemente se van a necesitar varias leyes económicas adicionales para mejorar estos aspectos. Serían 66 observaciones al texto aprobado por la Asamblea Nacional, en donde se establecerían condiciones para acceder a los incentivos tributarios para las inversiones. Y es lo que le preocupa al Frente Popular, hasta que no quede sentado con puño y letra. No garantiza la posibilidad de que esas empresas que hoy no van a pagar los impuestos tengan la obligación de generar nuevas fuentes de trabajo. Eso no señala el proyecto. Ellos no dicen qué van a pasar con ese ahorro que van a tener de no pagar los impuestos para poder generar fuentes de trabajo. Para los trabajadores no hay solución al problema del desempleo y se está aplicando la misma receta del régimen anterior. Los mismos que se beneficiaron de la famosa condonación de deudas que lo hizo el señor Correa en el 2007 y que luego repitió en el 2015, hoy son beneficiados con esta condonación en el 2018. Informó Héctor Romero.
Tiempo de contarles que el Frente Popular no está conforme con la separación del cargo de Cristian Cruz de la Superintendencia de Bancos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y demanda la intervención de las autoridades competentes para que, de ser el caso, se inicien acciones civiles y penales. Veamos. La remoción del cargo de Cristian Cruz, superintendente de bancos, es más que justificada para el Frente Popular, porque a Cruz responsabilizan de no haber hecho nada cuando se dio la eliminación del 40% del aporte del Estado ecuatoriano para las pensiones jubilares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, como tampoco haber actuado en otros casos. El traslado ilegal de los fondos de pensiones a los fondos de salud, que inclusive está terminantemente señalado en la Ley de Seguridad Social. Denunciamos de igual manera el desconocimiento de 2.500 millones de deuda. La Superintendencia de Bancos hace 2 años no movió un solo dedo. Al no haber tenido respuesta, centraron su esperanza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Con la denuncia en contra de este señor que tenía la obligación de precautelar nuestros dineros, que son dineros de los asegurados, de los jubilados y de los pensionistas. Creen que la separación no es suficiente y esperan que las autoridades vayan más allá. Exigimos entonces las auditorías y la transparencia de estos fondos porque efectivamente hemos sido afectados. No hay consulta a los mandantes. Se ha violentado el tema de la autonomía. Acciones civiles y penales para que estos señores respondan ante la justicia y no solamente eso, sino devuelvan los dineros que nos han sido perjudicados principalmente a los jubilados. En medio de esto corre el plazo para que Cruz pueda apelar la resolución del Consejo Transitorio, informó Héctor Romero. Justicia falla a favor de 2 parejas del mismo sexo que buscan casarse. El registro civil que apeló la resolución tendría que acatar la orden de inscribir sus matrimonios. Como un hecho histórico e inédito calificaron varias organizaciones sociales y colectivos en pro de los derechos humanos la decisión tomada por 2 juezas de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la provincia de Azuay, luego de que 2 parejas del mismo sexo presentaran una acción de protección tras la negativa que habría tenido el registro civil de casarlos. Y además han dado un precedente histórico porque es la primera vez que en el Ecuador, por disposición judicial, se ordena que se inscriba el matrimonio de las personas o de las parejas del mismo sexo. Y es que fue el pasado 19 de abril del presente año que las 2 parejas se acercaron al registro civil en la ciudad de Cuenca con el fin de contraer matrimonio. Sin embargo, no se logró. Los argumentos de los funcionarios es que esto no está reglamentado y que por lo tanto el registro civil no cuenta con los procedimientos establecidos para reconocer o para celebrar el matrimonio civil en parejas del mismo sexo. Desde entonces y bajo el apoyo de un colectivo jurídico feminista, iniciaron el proceso judicial. Señalan que la base para alcanzar esta sentencia favorable es la opinión consultiva número 24 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 24 de noviembre del 2017, que señala, y cito, los estados, o es necesario que los estados, garanticen el acceso a todas las figuras y existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos a las familias conformadas por las personas del mismo sexo. Esta disposición interamericana fue la que argumentamos. Pese a ello, la sentencia fue apelada por el Registro Civil y la Procuraduría. El caso irá a manos de la Corte Provincial de la Azuay. Esperamos que la sala a la que sea sorteada este caso no dé un paso atrás en esta importante reivindicación que ha dado el Estado ecuatoriano, sino que por el contrario ratifique y ojalá en lo posible amplíe la sentencia favorable y pueda emitir como medida de no repetición una resolución en primera instancia que genera expectativa en otros casos como el de Pamela Troya y Gabriela Correa, quienes desde hace 7 años buscan casarse en Quito y pese a que también presentaron recursos de protección, estos fueron negados. Entonces, efectivamente, esto es un gran precedente, esperaríamos que se desempolve la causa. En Quito informó Adriana Rojas. En Guayaquil, tras la difusión del decreto ejecutivo que dispone la inclusión de la transversalización del enfoque de género en las mallas curriculares, el Ministerio de Educación emitió un comunicado aclarando, no existe ningún texto alternativo como trascendió en redes sociales. Veamos.
El decreto ejecutivo 397, publicado el 4 de junio, establece en su disposición transitoria quinta de la normativa de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, que las instituciones educativas deben incluir en sus mallas la transversalización del enfoque de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad y la eliminación de estereotipos en un plazo máximo de 180 días. Aquello desató un manojo de criterios, incluso desde la mirada psicológica. Confundimos más a los niños creyendo que el niño tiene la capacidad de elegir o decidir qué género quiere. Y no es que naces asexuado, el niño nace con un sexo, o niño o niña. Para este exministro de Educación, quizás la confusión parte desde la misma publicación. Cree que aquellas especificaciones descontextualizan. Ese artículo está dentro de una ley de la no violencia a la mujer, que nada tiene que hacer ahí lo uno con lo otro. De tal manera que por el contenido mismo no debió haber estado allí. Miguel León, de la Asociación de Padres Todo por Mis Hijos, plantea, sin embargo, una precisión urgente. Los padres de familia, en base a su sistema de moral, valores y creencias, pueden decidir abiertamente qué educación quieren entregar a sus hijos, sin ningún tipo de enfoque. Eso lo decía el padre de familia. De hecho, trascendieron informaciones sobre los nuevos formatos de los libros, ante lo cual el Ministerio de Educación aclaró que no existen textos alternativos ni adicionales que estén enviándose a los planteles. Hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente por los canales oficiales y no dejarse engañar o confundir por publicaciones malintencionadas en las redes sociales, incluso de contenidos internacionales que no se utilizan en este ministerio y desinforman a la comunidad. De determinadas actividades de los varones o de los hombres que anteriormente no las hacían. Por decir, ayudar en casa, barrer, trapear, pero eso nada tiene que ver con sexo ni género. Informó Jorge Escobar. Y el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, afirmó que el compromiso del gobierno se encamina a fortalecer los proyectos nacionales en materia petrolera y energética. En ese sentido, manifestó que en los próximos días se revelará qué empresas evaluarán 5 de estos planes estratégicos. 10 personas fueron detenidas, acusadas de integrar 2 bandas delictivas, una de ellas dedicada al robo de domicilios, la otra efectuaba el conocido cambiazo a ciudadanos que retiraban dinero dentro de cajeros automáticos. Veamos. Uno de los últimos robos se cometió al interior de un departamento situado en un condominio de la Ciudadela La Garzota, al norte de Guayaquil. Aprovechando la ausencia de los propietarios, violentaron las seguridades e ingresaron. Es un condominio con bastante seguridad. Hay una puerta de acero principal abajo, yo vivo en una tercera planta. 3 terminales móviles, 2 palancas PlayStation, una tablet, parlantes marca Sony con equipo de sonido, varios prendas de vestir, ollas y joyas que se encontraron y fueron plenamente identificadas. Una persona dio a conocer que había observado que al interior de un local situado en el sector de la Bahía, estaban vendiendo pertenencias similares a las descritas por parte de la afectada. Eso los llevó hasta este lugar. Tras el análisis de las cámaras de seguridad, la perjudicada se sorprendió al reconocer a los involucrados. Sí, o sea, la persona que él identificó como que se la vendió, yo lo conocía porque era una de las personas que visitaba o vivía ahí en mi condominio. Específicamente se ubicaban en el primer piso de ese mismo edificio. Habían alquilado hace una semana este departamento de donde lideraban la situación delincuencial. Producto de las investigaciones se logró detener a 5 personas. Hasta el momento se conoce que el 80% de lo sustraído ya fue recuperado. En otro operativo fue posible la detención de 5 personas acusadas de robar mediante el sistema del cambiazo. Es decir, lograban confundir a quienes se acercaban a retirar dinero desde los cajeros automáticos. Son 64 tarjetas, de las cuales son débito y crédito, las mismas que eran aprovechadas para el cambiazo, es decir, inmediatamente luego de aprovechar a través del aturdimiento de la potencial víctima, le hacían el cambio de la tarjeta y le daban en este caso una tarjeta que no servía, ¿no? Informó José Morales.
Detienen a una mujer durante un operativo policial en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Su aprehensión se llevó a cabo luego de que fuera captada por cámaras de vigilancia cuando participaba de un asalto. En este video se logra divisar a varias personas atracando un local comercial en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Y debido a esto, la policía empezó con operativos respectivos en distintos puntos del lugar. De ahí que lograron detener a una persona. La evidencia encontrada en distintos allanamientos apuntó a que el día de ayer hubo un asalto a una unidad económica. La Policía Nacional, en función a esto, se activaron todas las unidades de investigaciones. Dando con el resultado de un ciudadano detenido, se hizo un registro en esta vivienda en la que se pudo localizar y encontrar una subametralladora, 3 revólveres, varios tipos de munición, un chaleco antibalas, 2 cascos, la ropa con la que estaban delinquiendo estos ciudadanos. Se trataría de una organización dedicada al asalto y el robo. Fiscalía presente en el punto para determinar con exactitud de qué manera actuaban los sospechosos. 3 revólveres, una subametralladora y gran cantidad de municiones. También hay chalecos. Un chaleco antibalas y marihuana. Presuntamente. Bueno, él es parte del trabajo investigativo que se está haciendo. Se está investigando el robo a unos ciudadanos en un lugar público. Y que continúan las operaciones en distintos sectores de Milagro para neutralizar cualquier tipo de delito por parte de estos sospechosos, informó Julio César Saona. Es tiempo de contarles que en la comuna Cayamas, esto es en el cantón Gualaquiza, se encuentra una cascada de sanación y de rituales que mantiene vivas las costumbres ancestrales de allá en la provincia de Morona, Santiago. Digno de visitarlo, ahora que estamos en vacaciones, vea, tome nota y quizás este fin de semana que ya se avecina, usted vaya por allá. Veamos. Llegamos a la comunidad Cayamás en Morona, Santiago, en Gualaquiza. Aquí esta comunidad Shuar nos abrió la puerta para darnos a conocer qué es lo que ellos realizan al pie de la cascada La Poderosa. Antes de eso, con un baile de su tierra nos abrieron las puertas. Bueno, para mí muy importante recordar y fomentar nuestra antigüedad de la cultura Shuar, para nosotros seguir fomentando también el turismo dentro de la comunidad. Antes de empezar una caminata nos encontramos con esta mujer que traía algo muy peculiar en su cabeza. Ella nos comenta qué es y para qué sirve. Tenemos costumbre de llevar cargando en changuina. 30 minutos montaña arriba por un camino no muy peculiar, pero al paso observamos la maravilla de la naturaleza. Pequeños riachuelos que cautelosamente se pasa. Aquí el guía nos explica todas las inquietudes que tenemos. Una de ellas es que antes en estas comunidades los hombres podían tener varias mujeres en su hogar. ¿Cómo era esto ya permitido? Los de esta comunidad también utilizan esta cascada en forma de castigo para los jóvenes por sus malos comportamientos. Personas mayores han sabido venir acá trayendo a los niños o a los jóvenes cuando desobedecen, cuando quieren sí como una forma de castigo, más antes nuestros mayores han sabido venir aquí. Antes de entrar a dar un baño en esta cascada tienen que llevar una insignia en su rostro, lo que significa que luego de que estén con estas marcas pueden pasar para que el agua muy fría toque su rostro y su cuerpo. Prácticamente nosotros venimos, siempre nos pintamos, tener mucho respeto a la cascada, que es bien sagrada la cascada. Estos son los paisajes que nos da nuestro Ecuador y conocer un poco de estas comunidades es una maravilla. En Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago, informó Marcela Constante.